De la tarde, y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven. Acabo de abrir la verja de madera de mi jardín, estoy paseando entre el sonido de los pájaros que ustedes escuchan ahí, las bandurrias, de los queltehues, por ahí anda mi fiel chucao pájaro sureño, y voy pisando las hojas del otoño, que es lo que más me gusta hacer en esta estación y a esta hora de la tarde, preparándome para una interesante conversación, como todas las que tenemos de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde a través de las antenas de Pauta. El fin de semana se celebra el Día del Padre. La figura del padre es una figura que a lo largo de la historia ha sufrido cambios en su percepción, valoración, etc. Ha pasado, hay que decirlo, períodos críticos, por decirlo así, o de crítica. Ahí está la famosa frase, no sé si era exactamente una frase del psicoanalista Lacan, de que hay que matar al padre. Se fue instalando un poco en nuestra sociedad la idea de que hay que matarlo, pero parece que se lo remató en el suelo al padre y la pregunta es, ¿qué queda de ese padre que hemos matado? Y quiero partir, antes de presentar a nuestro contertulio, con quien haremos una caminata peripatética por este jardín a esta hora de la tarde, quiero partir citando dos autores, porque el tema del padre y de la búsqueda del padre es un gran tema en la historia de la literatura. Pensemos en Odiseo y en su hijo Telémaco. La ausencia del padre y la búsqueda desesperada del hijo de ese padre que le daba orden a esa Ítaca, a ese hogar. Hay un escritor norteamericano que se llama Thomas Wolfe, que escribió el libro Del tiempo y del río, y que una parte del libro es, ocurre la muerte del padre, que era una figura muy fuerte, muy contradictoria. Por un lado era muy vital, movilizaba en realidad toda esa familia, pero al mismo tiempo era un tipo alcohólico, era un tipo que tenía una serie de características que obviamente que eran negativas. Él arranca del padre, el escritor Thomas Wolfe. Pero cuando está arrancando, ya está en viaje por Estados Unidos, conoce la noticia de su padre y vuelve. Pero llega tarde, estaba enfermo su padre, llega tarde cuando ya murió. Y escribe este texto, en que primero va describiendo la naturaleza, es el mes de octubre en Estados Unidos, describe toda la naturaleza, la lluvia, está lloviendo, los árboles, el paisaje norteamericano. Y en un momento dice, todo esto ha estado sobre la tierra y permanecerá siempre. Pero tú te has ido y en la noche están nuestras vidas arruinadas y rotas. Están nuestras vidas minadas bajo nuestros pies por el río. Ven a nosotros, Padre, en las vigilias de la noche. Ven a nosotros como siempre viniste, trayéndonos el apoyo invencible de tu fuerza, el tesoro ilimitado de tu generosidad, la tremenda estructura de tu vida que dará forma a todas las cosas perdidas y rotas de la tierra, hasta que vuelvan a formar un dorado modelo de regocijo y alegría. Solo leo un fragmento porque es un texto mucho más largo, pero impresiona mucho este hijo que tuvo una relación difícil con un padre muy fuerte, al que admiraba, pero del que también huía para hacerse él su propia vida, pero finalmente vuelve a rendirle un tremendo homenaje al padre, de varias páginas por lo demás. Ese es un comienzo, y el otro, aquí voy a ser más breve, es el famoso comienzo de la novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo. La escena es, se está muriendo una madre, y el hijo está acompañando a su madre que está muriendo, y en un momento determinado, ella le dice al hijo que tenía que ir a buscar a su padre, al padre que no conocía este hijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de lo que haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó.
se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Eso le dice la madre a Pedro, al protagonista de la novela, al narrador. Ella se muere y antes de morirse le afirma: no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. La madre muere, el hijo hace la promesa, inicia el viaje hacia el pueblo de Comala y ahí comienza la novela, que es una novela fantástica. Hay una serie en Netflix, no la he visto, pero sí leí la novela, tengo muchas ganas de verla, sobre Pedro Páramo. Bueno, es la búsqueda del padre. Un padre en este caso que estaba ausente, el otro tal vez excesivamente presente, el de Thomas Wolfe. Y voy a presentar a un padre que nos acompaña hoy día, yo también soy padre, a caminar y pensar sobre el rol, el papel, el sentido más profundo de la figura paterna. Él es Claude Droste, es psicólogo, doctor en humanidades, en Barcelona, sacó su doctorado, ha realizado variadas docencias en distintas universidades, ha trabajado en varias facultades de psicología y hoy es decano de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián y tiene un libro que tiene el sugerente título La palabra paterna. Por eso lo invité para conversar esta tarde sobre este, creo, interesante tema. Klaus, un gusto de tenerte aquí en el jardín. Gracias por regalarnos un poco de tu tiempo y conversar sobre el padre. Gracias, Cristiana, a ti. Oye, muy bonito el jardín y un gusto caminar por acá, para conversar sobre este tema tan lindo. Oye, Klaus, en tu libro hay un capítulo donde tú lo copié aquí literalmente, en que tú dices: lo esencial del padre es ser principio y del hijo proceder de ese principio general. Y luego afirmas: lo propio del padre es comunicar, ¿no? Y entregar a los suyos eso a lo largo de toda la vida. ¿Qué es lo que es el padre como principio? ¿Cuál es ese principio del que tú hablas acá? Y a ver si lo puedes relacionar tal vez con estos dos textos que presenté recién, el comienzo de Pedro Páramo y el texto de Thomas Wolfe. Sí. ¿Me podéis repetir el fragmento? Porque con la señal aquí en el jardín no llegó bien la señal, entonces te perdí. El fragmento que yo leí. Al principio y me perdí un... Claro, donde dice: lo esencial del padre es ser principio y del hijo proceder de este principio general. Eso lo afirmas tú en tu libro. Y lo propio del padre es comunicar. Comunicar algo que va a ser muy importante para los hijos a lo largo de la vida. ¿Ah? Sí, sí. Bueno, eso es bastante así, pues uno no lo piensa mucho, pero ya desde el punto de vista de la generación natural nuestra, hay una acción fundamental de parte del padre que es como el principio de la posibilidad de nuestra generación. Uh-huh. Y eso, yo tengo la idea generalmente que todas estas cosas como materiales también reflejan cosas en realidad metafísicas que son mucho más potentes. Entonces, si hay una cosa difícil en la vida o imposible de hacer, es desembarazarse de la imagen del padre, que es al final de donde viene uno. Uno es un ser autopresente de uno mismo, una cierta memoria de uno mismo, en donde la figura del papá resulta ser un principio fundamental para explicarse también quién es uno y qué hace en el mundo, digamos. Entonces, es muy difícil desembarazarse de ese encuentro con el padre, esto de ir a encontrar al padre, haya sido como haya sido, para bien o para mal, nuestro padre nos marca. Eso es como, yo creo, una cosa muy universal. Oye, Klaus, y también tú dices, claro, que cuando nosotros somos niños, cuando nacemos, cuando crecemos, sobre todo en la primera infancia, lo primero es el vínculo, esa palabra y la relación con la madre. Y ahí aparece como que no hubiera ese vínculo, ¿no? El famoso vínculo materno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación y el vínculo paterno? ¿Cómo se construye, cómo se hace y cuál es la diferencia con el vínculo materno, por decirlo de alguna manera, y la relación con el materno? Sí. Bueno, la relación materna, mira, justo ayer estaba conversando con la Neva Milicic, le habíamos hecho una entrevista, me tocó hacer una entrevista y hablábamos de este tema, y ella me decía: mira, tú no vas a estar de acuerdo conmigo, aunque estoy muy de acuerdo con ella, que el vínculo más importante o potente es el de la madre.
Yo no lo discutí porque le dije, claro, evidentemente yo pero me he dedicado al tema del padre que está más olvidado, pero ahí hablamos un poco de ese tema y claro, el vínculo con la madre es una cosa como muy dada, además muy visceral, muy íntima, o sea, uno puede ser padre sin saberlo, pero una madre no puede ser madre sin saberlo, es imposible, o sea, y uno se Claro. entera que es padre por la madre, no por algo que le pase a uno, entonces ahí ya te marca una diferencia muy grande. eh, en ese inicio de la vida humana, donde el vínculo con la madre, que tiene que ver con la nutrición, con la protección, con el calor, con el cuidado, con la ternura, siendo la maternidad algo tan exigente también para la misma mujer, también la fragiliza mucho, en muchos cambios, el padre va ocupando un lugar en que va posibilitando ese encuentro, se va protegiendo esa relación y participa un poquito más a la distancia. Pero una vez que se da el despertar de la razón del niño, muchas veces el padre entra con mucha fuerza porque la relación del padre va marcada más por el concepto, la palabra, por la palabra, por eso el título es La palabra del padre, porque el padre siembra en ti. Y lo que siembra muchas veces tiene que ver con una idea, con un concepto que además explica el modo en el cual él vive y cómo se relaciona contigo, el corazón del padre. Y eso tiene que ver con la palabra, el diálogo. Eh, Más que con la relación con la madre, que a veces es un diálogo como implícito, una relación muy natural, la del padre puede estar muy afectada, tremendamente afectada. Y eso lo que el padre siembra es algo que se va a ver, que va a madurar, ¿no es cierto?, mucho tiempo después. Y uno Claro, tiene la impresión de que, por eso se habla a veces de que hay gente que se ha reconciliado con su padre en la madurez después de mucho tiempo, se reencontró con su padre, uno escucha mucho eso, ¿no? Es como si se necesitase un tiempo para poder dimensionar lo que el padre sembró en uno, el padre ante el cual uno puede haberse revelado en un determinado momento, ¿no es cierto? O haber sí. tenido una relación más distante. A ver, ¿cómo se da eso que me parece tremendamente interesante, Klaus? Sí, mira, no sé, yo soy de la idea, cada vez me convenzo más, que el padre nace en uno cuando muere. O sea, la fuerza paterna, la fuerza de la herencia paterna, para bien o para mal, eh, justamente eh, brota en uno con fuerza con los años. Cada vez uno, o sea, cada uno, todo ser tiene un retorno natural a su causa, hacia su principio. Entonces, es curioso que uno cada vez que va madurando en el tiempo y va volviéndose viejo y uno conversa con personas muy mayores, generalmente te hablan de lo que le contó su papá o experiencias que quizás nunca estuvieron en su vida muy presentes, pero que hoy día están presentes, paseos, anécdotas, palabras, ideas, frases, eh, porque la palabra paterna es una palabra muy incisiva, tremendamente incisiva, pero que queda muy en lo hondo, muy en lo profundo, y empieza a emerger porque uno también se va configurando con la figura de su papá. O sea, uno ve amigos que de jóvenes no se parecían a su papá y uno los ve ahora de viejo y dice, está igual a su papá, camina como su papá, hace es como inevitable que uno va marcado en esa dirección. Entonces, eh, encontrarse con el padre de alguna manera también es encontrarse con uno mismo. Y reconciliarse con el padre es reconciliarse también con la propia historia. Y nadie puede vivir al final con gozo en su vida si no está mínimamente reconciliado con su propia historia. Y entender que tiene una deuda con el padre, aunque quizás el padre haya sido lo que haya sido, que al final todo lo que tiene, lo tiene gracias a que está vivo, y está vivo gracias a que alguien, y uno salió de alguien, vino de alguien, de la conjunción de la unión de dos. Pero hay uno de los dos que, ninguno de los dos es prescindible, y tiene que ver con lo que uno es. Uno es una síntesis de esa unión. Entonces resulta como ineludible, digamos. Creo yo, ¿eh? Me parece, es lo que he visto siempre. Klaus, me parece muy interesante dos cosas de lo que dijiste. Primero, y estoy completamente de acuerdo, que el padre comienza a vivir cuando muere. Es una idea muy fuerte, muy tremenda, Mm, pero caramba, que es verdadera. Yo lo he experimentado en mi propia vida, lo puedo decir, ¿no? Segundo, uno va descubriendo al padre dentro de uno mismo, ya físicamente, se mira las manos, la voz, de repente se reconoce en gestos y dice, chuta, caramba, estos son típicos gestos de mi papá, ¿no? De lo que a lo mejor, de papá, que a lo mejor yo me quise distanciar a la adolescencia, me rebelé contra él, tuve más cerca a mm, mi madre, etcétera. Eso es una primera idea extremadamente potente. Y lo otro es lo que yo te decía al comienzo, de alguna manera, tal vez porque venimos de
culturas patriarcales muy fuertes, donde ha habido padres a lo mejor excesivamente autoritarios, en fin, y una serie de problemas que ya conocemos, pero no hemos ido como al otro extremo de esta idea de matar al padre. Y ahí hay una invitación inconsciente un tanto irresponsable, porque, como tú decías, si uno no se reconcilia con el padre, no se va a reconciliar consigo mismo. Por lo tanto, la tarea no es desterrar al padre ni matarlo, sino que integrarlo, ¿no? Claro que La sí. tarea de maduración. Sí, sí, sí. Mira, esa idea que tú ponías de Lacan es muy cierta, eso, matar al padre, y esa idea de Lacan viene de Hegel. ¿Ah? Georg Wilhelm Hegel escribió un libro que se llama La fenomenología del espíritu, y tiene un capítulo, no sé si es como el cuarto por ahí, pero habla de la figura del amo. Entonces, esa figura del amo, es decir, de alguien que en el fondo no quiere tu bien, y lo que quiere es como coartar tu libertad, y es un impedimento a tu libertad, es una idea perversa respecto de lo que es la paternidad, que es justamente lo contrario. Pero se fue instalando esa idea de que, por lo que tú dices, por el fondo quizás figuras paternas mal vividas en el sentido de impositivas o coercitivas o excesivamente posesivas, o muy egocéntricas, que hacen temer de que el padre es un impedimento al desarrollo y que uno pueda alcanzar su estatura, cuando es en realidad el contrario. O sea, la paternidad hay que reconciliarse con ella porque es una garantía de un sano desarrollo y de que uno pueda alcanzar y madurar en su libertad, no para dominar, sino que un verdadero padre te enseña que hay que dominarse para donarse, que es distinto. O sea, indica muy bien que la felicidad del ser humano está justamente cuando hace de su vida un don gozoso. Se sacrifica con eso, se hace cargo, no abandona. Que son cosas todas que todos tememos, digamos, que no podemos confiar en otros porque entonces nos marcan la vivencia de la amistad, en la vivencia de la intimidad, y es una carga de Occidente desde hace harto tiempo. Y lo peor que podemos hacer es justamente desterrarlo y dejar una madre omnipotente, porque eso tampoco soluciona el problema. Eh, Claro, porque si no es una madre que de alguna manera copa todos los espacios vitales, puede ser invasiva, devoradora, si usamos figuras más antiguas de la mitología antigua, es como una diosa devoradora, ¿no? es como una medusa, pues no sé, es como una Ah, cosa. Entonces se desequilibra todo. Y es muy importante que el padre, o sea, y si queremos salir de los entuertos en los que estamos hoy día de alguna manera socialmente instalado, la figura del padre es sumamente importante porque es un principio de equilibrio. Eh, que no es suplantable ni por inteligencia artificial ni por ningún invento técnico, es una cosa de la naturaleza, que hay que volver a instalar en su fisonomía normal, no en estas fisonomías deformes, digamos, que hacen que uno quiera alejarse o sea desconfiado o no quiera ser padre, porque hoy día lo que hay que hacer es ser padre y ser buen padre, y quizás es lo mejor que uno puede regalar al futuro. bueno, Eh, hoy día uno descubre mucho entre jóvenes la idea de no ser padre, no querer ser padre. ¿Qué sí, es lo que pues, ves tú ahí en eso? ¿Qué ves tú en eso? yo veo ahí, o sea, es como un poco tenebroso eso, lo veo triste, porque es como no querer hacerse cargo de la vida de otro. ¿O qué significa hacerse cargo de la vida de otro? Es como perder la vida. La sensación que es como perder la vida, no poder vivir. Porque claro, un hijo implica hacerse cargo y hacer un sacrificio de la propia vida. Pero eso puede justamente abrirte un mundo de dicha, de gozo, que es compatible a veces con la tristeza o la incomodidad. Pareciera que hemos perdido la esperanza de un gozo, del gozo profundo, de poder vivir la vida con gozo. Y como no hay gozo, y no hay mayor perspectiva que el placer o las alegrías, claro, la figura de un hijo es algo que empieza a interferir, digamos, porque no tienes la libertad para irte a viajar a donde quieras, cuando quieras, vas a tener apretones económicos que no van a permitir quizás tener el tipo de vida que quisieras tener, y te da miedo. Entonces veo que estamos con jóvenes muy miedosos, con miedo, sin esperanza. Mm. Y necesitamos ser audaces, pero la audacia depende de la esperanza, y la esperanza siempre es algo que te abre un horizonte. O sea, hay algo bueno que puede venir a pesar de los obstáculos, pero eso implica arrojo. Pero no hay arrojo porque hay temor. Entonces hay desesperación en el fondo. Entonces eso me da mucha pena. En muchos jóvenes, hay muchos que uno ve que son arrojados, pero cunde una especie como de desesperanza que cierra el futuro.
que cierra el futuro y que imposibilita que al final podamos ser realmente felices, porque para ser felices no hay que tener todo resuelto, hay que tener gozo, que Desde es luego. distinto. Oye, Pero Klaus, tú eso, planteas ahí en tu libro también hay una frase que me gustó mucho, el padre como luz amorosa para el orden interior. oh, Eh, precioso. ¿Cuál es esa luz amorosa para el orden interior que viene de la figura paterna? Si pudieras describirla un poco o Mira, aproximar. yo creo que el padre marca fundamentalmente con un testimonio, ¿ya? No es un hombre perfecto, es como todo, digamos, lleno de imperfecciones, todos tenemos muchos, muchos problemas, pero testimonia algo. Y testimonia algo con su silencio, con sus acciones, con sus correcciones, con su, con su benevolencia y sobre todo, o sea, ese testimonio de vida, es decir, qué hay en el corazón del padre, cuál es su tesoro. Eso lo testimonia un padre en cómo ocupa su tiempo, en cómo te dice las cosas, cuánto comparte contigo, cómo responde en el trabajo, te lo dice con todo. Pero eso, que es como cómo vive el padre, cómo se preocupa de los suyos, tiene que ver con una idea que está en su corazón, en su mente, algo que lo orienta, que es una palabra interior. Cuando hablo de palabra, no hablo de palabra que suena afuera, sino que esa palabra, que es ese diálogo que cada uno tiene con uno mismo, que no es ni griego, ni latino, ni francés, ni alemán, sino que después se ocupa el idioma para articularlo, pero es como ese verbo interior que es una palabra de la mente y el corazón. Eso lo tiene un papá. Y eso un papá lo transmite a sus hijos con todo lo que hace y a veces con palabras dichas, con discursos, con conversación. A eso me refiero que es luz, es un verbo que ilumina, no que oscurece. Es un verbo, una palabra que te abre el futuro, te marca un horizonte. Y en ese sentido el padre hace que uno se conecte con la realidad y no se quede encerrado en esa relación confortable de protección que puede ser un poco con la madre, sino Uterino, que, es como en la que sea protección uterina. valiente. Claro, Claro, claro. quedar encerrado ahí en ese mundo protector y rico y agradable que es la madre misma, ¿no es cierto? Claro, claro. También hay otra frase o capítulo de tu libro que me pareció interesante, el padre y el hábito de mirar a la persona. Hablemos un poco de eso. Ah, notable. Eh, Qué lindo es eso. Mira, a ver, es como que nosotros eh, no tenemos conciencia de nuestro valor existencialmente solo por el amor que nosotros nos tenemos a nosotros mismos. Porque uno por uno tiene un amor benévolo, eso sin duda. O sea, uno con uno es muy condescendiente, busca darse gusto, si no está pensando si fue bueno o fue malo, si lo merece o no lo merece, porque hay un amor benevolente por uno mismo que está dado, que es como condición de posibilidad de todo amor. Pero nosotros somos seres que tenemos que tomar como conciencia de que somos sujetos de aprecio, es decir, que no tenemos precio. No porque para nosotros seamos inapreciables, sino que porque otro testimonia que en su vida yo soy algo valiosísimo, algo que no tiene precio, que soy un ser inútil en el sentido de que no tengo, el sentido de mi vida no es que yo soy útil para, sino que soy valioso por ser quien soy. ¿Sí? Y eso me hace tomar conciencia de quién soy yo y el sentido que tiene la vida humana, que es como gratuita, que está llamada a la amistad, que está llamada al vínculo, que está llamada a colaborar con otros. El padre, lo que debería tener un padre, porque eso es lo que carece a veces la vida social, que imposibilita que haya un hábito contemplativo. El padre es una persona contemplativa, no porque está abstraída en su mundo, sino que es alguien que sabe mirar a otro. Tiene una mirada con la cual solo con mirarte te dice cuán valioso eres. Eso marca que él a veces te tenga que poner un límite, que tenga que corregir, que te dé un no, pero un no que tú sabes al final, que no es por capricho ni para dominarte, sino que para que tú madures, para que tú crezcas, para que tú salgas, para que hagas de tu vida también un don, aportes y seas feliz. Entonces, ese hábito no te lo da un colegio, no te lo da tu tía, no te lo da el ChatGPT, no te lo da la universidad, no te lo da el trabajo, no te lo da nadie con la fuerza convincente desde el punto de vista existencial que un padre que ha estado a tu lado mirando y que te enseña a mirar. No sé, es una cosa, no sé, lo digo en medio coloquial, pero estas cosas también no son técnicas, es una cosa muy humana en el sentido fino, es como un hábito
y no lo pierde, es una cosa que está ahí, que aparece, sabe mirar, sabe dialogar. Ojalá, eso es lo que uno esperaría. Y uno ve lo que significa la carencia de eso en este mundo. Eh, y de alguna manera tú sientes que la figura del padre está un poco debilitada hoy día, en el sentido de que así como está debilitada la autoridad o el principio de autoridad, al padre se relaciona con la autoridad, ¿no es cierto? La autoritas. ¿Está debilitado el padre hoy en nuestra sociedad, en nuestro tiempo? ¿La figura del padre está debilitada? Lo que más que debilitada está ausente. O sea, es verdad que murió el padre. O sea, ¿dónde está el padre? O sea, lo lacaniano, cuando uno, no sé, lo lacaniano es, tú vas a una psicoterapia lacaniana, por así decirla, ¿y de qué se trata? De que tú estés ahí hablando, pensando que hay alguien que te oye, y llegues y te des cuenta de que no hay nadie, de que no hay alguien que no hay alguien que te acoja. No hay un lugar al cual volver después de tus fracasos. Eso se llama ausencia paterna. Y eso uno lo ve en la sociedad porque al final no aparece el padre está como ausente, no solo porque está en sus temas, sino que tampoco se le considera como parte del orden, de la posibilidad de un dinamismo ordenado, ¿no? Entonces, más que esté poco validado, es que yo lo veo muy ausente, eh, muy poco presente. Y hay que hacerlo presente. O sea, creo que el desafío es que haya presencia paterna, que aparezca el padre. Pero concuerdo contigo, o sea, no solo debilitado, sino que yo diría más como que no está. ¿Dónde está el padre? Esa pregunta, ¿dónde está el padre? Y uno lo ve en Chile, pues en Chile además es un país que se desarrolló así, con mucha juventud que no tenía padre. O sea, en Chile sí que el tema es tremendo. Ahí está Porque, el famoso libro de la Sonia Montesino, una antropóloga sobre los hijos guachos, ¿no? El país de guachos, ¿no? pero imagínate, pues eso es muy real. O sea, en nuestro país, mucha ausencia paterna. Desde los comienzos de la nación, digamos, mucha ausencia paterna. Klaus, a partir de lo que tú me has dicho y lo que hemos conversado, que ha sido muy interesante, varios elementos que has señalado acá en esta conversación sobre el padre, estoy con Klaus Drostre, él es decano de Psicología de la Universidad de San Sebastián, autor del libro La palabra paterna, y estamos reflexionando sobre la figura del padre a pocos días de que se celebre el Día del Padre y para que esto tenga un mayor sentido, ¿no? Para quien lo celebre. Quiero terminar con el cuadro de Rembrandt del Ah, qué regreso lindo. del hijo pródigo, en ese cuadro maravilloso que es, si pueden buscarlo después de escuchar el programa, búsquenlo en internet, es un cuadro increíble, ese padre que acoge en sus brazos al hijo que era botarate, que tenía la escoba, etcétera, pero lo recibe con los brazos abiertos y el abrazo, eso viene de un episodio bíblico. Ese cuadro de Rembrandt, ¿crees tú que resume algo de lo que hemos conversado, de lo que es el padre finalmente? Sí, muchísimo. Es que de todas maneras, porque palabra paterna es palabra amada. Y esa palabra amada está en un corazón paterno. Lo importante es el corazón del padre. Y ese cuadro de Rembrandt representa eso, el corazón del padre que ama y siempre reconoce la dignidad de su hijo. Haya hecho lo que haya hecho, es digno. Y él, como quien reina, sirviéndole, sirviéndole. Reinar es servir, es ponerse, es abajarse, el amor se abaja. Lo propio del amor es que se abaje y eleve. Y eso lo necesitamos todos en la vida. O sea, todos tenemos que sentir que somos deudores de otro, pero no como que somos deudores del banco, que es una deuda que agobia. Es la deuda que hace despertar la gratitud y que hace que uno diga, mira, yo, amor con amor se paga. Y por lo tanto, eso vertebra o posibilita que haya un encuentro de concordia en una sociedad. La sociedad tiene que vivir de la concordia, pero se necesita el corazón del padre, que configura el corazón del hijo, que a su vez quiere ser padre. Y así es una cadena que va en la línea del don. Entonces lo encuentro fascinante, ese cuadro precioso. Bueno, Thomas Wolfe, a propósito del corazón del padre, en otro libro dice, ¿quién conoce el corazón de su padre? ¿Quién conoce el corazón de su hijo? Dice también, Erial de perplejidad. Bueno, tenemos la oportunidad de a poco, no de conocerlo totalmente, porque siempre hay una parte que va a permanecer en el misterio, en el secreto. Claro. La oportunidad de tratar de aproximarnos a conocer el corazón de nuestro padre este fin de semana cuando celebremos el Día del Padre, y creo que esta conversación tan interesante con Klaus Drost, espero que haya iluminado algo este precioso tema de la figura paterna y que tan poco se habla. Klaus Droste, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Sebastián y autor del libro La palabra paterna. Un gusto haber caminado contigo
Klaus, y con nuestros padres, porque de alguna manera al hablar del Po, padre están presentes aquí nos en lo que acompañamos, conversamos. sí, sí. No, te pasaste, tú muy bueno, el paseo por el jardín, buenísimo. No, Qué bueno era que te muy haya bueno, gustado. qué buena la Bueno, conversa. nos encontramos muy pronto y te invitaremos de nuevo a seguir conversando de temas tan interesantes como este. Muchas gracias, Klaus. Ah, gracias. Gracias. Y ustedes, queridos radiovidentes, no se olviden que mañana a las 7:30 de la tarde yo volveré a abrir la verja de madera de mi jardín para tener una conversación, espero, tan interesante como esta. Recordarle que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Y nos encontramos mañana aquí de nuevo en este jardín del fin del mundo. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta.